Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un nuevo ejercicio, en este caso con un ejercicio de volúmenes, específicamente para sólidos de revolución, ¿no? Es el tercer ejemplo que estamos viendo y ahora vamos a ver un tema de volúmenes. En el ejercicio anterior hemos visto un tema de áreas, el primer ejercicio, el segundo ejercicio también. Ahora vamos a ver un poco el tema de volúmenes, ¿no? Específicamente, vamos a enfocarnos en los métodos que se utilizan para ese tipo de volúmenes de sólidos de revolución. Ya voy a explicar un poquito más sobre qué se trata y vamos a ver el ejemplo para poder contarles un poco sobre el método, ¿no? Bueno, el ejemplo es su ejercicio 17. Me dice el área acotada por las curvas y es igual a coseno de x y y es igual a seno de x entre x es igual a cero y x es igual a pi cuartos es rotada alrededor del eje x igual a pi medios. ¿Cuál es el volumen B del sólido generado? ¿No? Entonces, nos dice que el área limitada está por estas curvas, ¿no? Y es igual al coseno, a la curva seno, cuando x vale cero y cuando x vale pi cuartos, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, recuerdo cómo es la curva de la función seno, es una curva así, ¿no? Esa es la curva de la función seno. La curva de la función coseno es la verde, ¿verdad? Y cuando x es igual a cero, vendría a ser el eje y, ¿no? Eso es algo que ya hemos visto en ejercicios anteriores. Cuando x vale cero es igual a y. Y cuando x vale pi cuartos, en este caso sería la recta paralela al eje y. Cuando x vale pi cuartos. ¿Listo? Entonces me dice que el área está limitada por esos tres puntos, ¿verdad? Entonces, yo voy a determinar cuál es el área que finalmente quiero hallar, que vendría a ser esta área que está sombreada. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo mi área sombreada. Ahora, como yo ya tengo mi área sombreada, lo que yo tengo que hallar es el punto de intersección. Aunque, obviamente, según la gráfica, tenemos de que el punto vendría a ser pi cuartos. Pero ¿cómo podemos tener de otra manera el punto de intersección si no sabemos digamos, este gráfico, ¿no? ¿Cómo lo podemos hallar? Fácil, ¿no? Lo que hacemos es la intersección de las curvas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intersectar las curvas. Entonces, como se dan cuenta, la curva seno y la curva seno se intersectan en varios puntos. El primer punto, acá hay otro punto, el punto que estamos analizando, acá hay otro punto y otro punto. Entonces, en toda la continuidad de las curvas va a haber muchos puntos en donde se van a cortar estas curvas. ¿Listo? Ahora, yo voy a tener que hallar cuáles son esos puntos de manera de que yo pueda determinar en cualquier punto de la intersección cuál es el área, ¿no? Para poder hallarla. Ahora, ¿cómo es que yo hallo esos puntos de intersección? Lo único que tengo que hacer es igualar las curvas, ¿no? O sea, igualar y es igual a coseno de x y es igual a seno de x. Y es igual a y, entonces seno de x es igual a coseno de x. ¿Listo? El coseno pasa a dividir, sería seno entre coseno igual a 1. Seno entre coseno es tangente. Y cuando saco el arco tangente me sale pi cuartos más pi por n. Ahora, ¿por qué tiene esta expresión? Eso es más que todo una fórmula general. Es una fórmula general que nosotros sacamos para poder hallar cualquier punto de intersección de la curva seno y de la curva coseno. ¿Qué significa? Que para primer punto ya sabemos que es pi cuartos, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando n vale cero, ¿no? Si n vale cero, x va a ser pi cuarto, que es este punto de aquí. Ahora, ¿qué pasaría si n vale 1? Sería 1 por pi cuarto más pi, 5 pi cuartos, que sería este punto de acá, ¿no? 5 pi cuartos. Sucesivamente voy con n2, me va a dar 2 por pi, más pi cuartos, 9 pi cuartos, ¿no? Que sería este punto de acá. Y para el otro lado sería cuando n fuera menos 1. ¿No? Si fuera menos 1, acá sería pi cuartos menos pi, menos 3 pi cuartos, que sería este de aquí, ¿no? Y así sucesivamente voy hallando todos los puntos de intersección. Digamos que esta es una fórmula general para poder hallar todos los puntos de intersección de las curvas, de las curvas seno y coseno. ¿Listo?
Una vez que hemos hallado esta intersección, ¿no? Entonces sería pi cuartos, 5 pi cuartos, 9 pi cuartos y todo eso, ¿no? Ahora, me dice que esta área, que está a continuación, que nosotros hemos sacado, voy a ponerla otra vez para acá, ¿no? Un poquito más grande. Me dice que esta área rota alrededor del eje X es igual a pi medios, ¿no? Que es un eje que hemos puesto acá, ¿no? Eso significa que toda esta área que está delimitada, que ya la hemos limitado, rota alrededor de este eje. Ahora, la pregunta es, de todos los métodos que hemos visto para poder hallar volúmenes de sólidos en sólidos de revolución, ¿cuál de los métodos aplicamos? ¿No? Entonces, aquí hay un cuadro comparativo de los métodos para más o menos explicar donde resume cuál es la característica principal de cada método. Entonces, para hallar, en este caso, hay tres métodos: el método de discos, el método de las arandelas y el método de las capas cilíndricas. Y cada método se utiliza para una característica distinta. Por ejemplo, en el caso de método de discos se utiliza para una figura que es sólida, o sea, un volumen sólido. Para el caso de las arandelas, para un volumen hueco. Y en el caso de capas, para ambos, ¿no? Para sólidos o para huecos. ¿Listo? Ahora, acá me dice diferencial con respecto al eje de rotación, que es perpendicular, perpendicular y acá es paralelo. El diferencial está acotado por una curva y un eje de rotación, por dos curvas y por dos curvas incluso un eje de coordenadas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que yo determino cuál método voy a utilizar? Porque para cada método existe una fórmula distinta, ¿no? Que también hemos explicado en videos anteriores, cuál sería la fórmula para cada método. ¿Cómo yo sé de que realmente estoy hablando de un volumen sólido o de un volumen hueco? Que es la primera característica que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que el volumen que me da a continuación es sólido o es hueco? Bueno, existen dos maneras. Lo puedo hacer en un programa, ¿no? Puedo poner la gráfica en un programa para que me dé cuál es el volumen completo del área al rotar al lado de este eje. O también puedo hacerlo o deducirlo de manera gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo esto lo comienzo a girar, ¿no? Entonces, esto va a girar alrededor así y esto va a girar también así, ¿no? Va a girar alrededor, ¿cierto? Entonces, al momento de girar, acá se va a generar como un tipo de agujero, ¿cierto? Entonces, desde ya, yo voy a tener en cuenta de que mi volumen no es un volumen sólido, sino es un volumen hueco, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo la noción de que el volumen es un volumen hueco. Entonces, como yo ya tengo esa primera característica que es un volumen hueco, entonces voy descartando los métodos. El método de discos obviamente no lo voy a utilizar. Me quedaría el método de las arandelas y el método de las capas. Ahora, ¿cuál de las dos? Segundo punto, la primera característica ya está cumplida. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Ahora, nosotros cuando hacíamos volúmenes, siempre el método de volumen, ¿verdad? ¿Cómo era la fórmula de método de volumen normal, no? Desde A hasta B, de un f de x menos un g de x, ¿no? Diferencial de x, ¿verdad? Entonces teníamos dos funciones, teníamos una función y teníamos dos funciones, ¿listo? Y cuando hacíamos el análisis, nosotros tomábamos siempre un diferencial de x, ¿no? Dentro del área tomábamos un diferencial de x, que era un fragmento o un pedazo del área infinitesimal, ¿no? Que llamábamos diferencial de x. Ahora, ¿cuál era una de las características principales? Es que ese diferencial pueda tocar a las dos curvas en ambos extremos, o sea, en el extremo superior y en el extremo inferior. ¿Qué pasaría si yo lo pusiera aquí, de manera vertical? ¿Cumpliría esa condición? Obviamente, ¿no? Veo que la parte superior toca a la curva, que en este caso sería la curva verde, que sería la curva coseno,
y en la parte inferior toca la curva seno. Entonces, sí toca a las dos curvas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera puesto, no así, sino de manera horizontal? Entonces, de manera horizontal, aquí toca la curva seno, pero acá toca al eje X, al eje Y. Y si esto se prolonga hasta acá, va a terminar así. Entonces, a este caso tendríamos que evaluar dos integrales, ¿no? Para este primer caso, que queda hasta acá, y para este segundo caso, cuando es la curva inferior con el eje Y. Entonces, lo más conveniente para nosotros es tomar el diferencial de manera vertical, ¿no? Entonces, ahí la explicación, a grosso modo, de por qué hemos tomado nosotros el análisis del diferencial vertical, ¿no? Es mucho más fácil. Sale el mismo resultado, obviamente no es que no salga el resultado, pero es mucho más complejo, ¿no? Teníamos que evaluar dos integrales y es mejor evaluar una sola integral a dos integrales, ¿no? Entonces, para este caso hemos utilizado lo que corresponde al diferencial de manera vertical, ¿no? Y es este diferencial, ¿no? Ese diferencial, ¿verdad? El diferencial de x que hemos tomado es de manera vertical. Entonces, ya tengo otra característica. Ahora, el diferencial, dice, el diferencial con respecto al eje de rotación. Ok. ¿Es perpendicular o paralelo? Mi eje de rotación es vertical. Mi diferencial es vertical. Entonces significa que es paralelo. Entonces ya tengo mi segunda característica. Obviamente que ya no voy a evaluar las otras porque ya tengo la respuesta. ¿Cuál es el método que voy a utilizar? Que es el método de las capas cilíndricas, ¿no? Entonces ya tengo esas características y es por eso que yo determiné que es el método que voy a resolver ese problema. ¿Y cuál es el método y cuál es la fórmula para poder hallar el método de las capas cilíndricas? Es la siguiente, ¿no? El volumen viene a ser igual a 2pi por la integral del radio medio, que también vamos a explicar qué significa el radio medio, por la altura mayor menos la altura menor, diferencial de x evaluada desde A hasta B. ¿Listo? Entonces, esa sería la fórmula con el método de las capas cilíndricas. Ahora, vamos a determinar cada uno de los factores o cada uno de los elementos que están dentro de la integral. Primero vamos con la altura máxima. La altura máxima no es más que la altura que toca al diferencial x en su parte superior, o sea, aquí, ¿verdad? En la parte superior toca al diferencial de x. Entonces la altura vendría a ser todo esto. Ahora, ¿cuál sería la altura mínima? Ahora que toca el diferencial, pero en su punto inferior, ¿no? En su parte inferior, que vendría a ser eso de ahí. Ahora, si yo analizo, digo, ok, esa integral, como es un pedazo de del área, es una fracción infinitesimal, significa de que va a variar, ¿no? Va a ser aquí otro diferencial, acá va a haber otro diferencial, acá va a haber otro diferencial, ¿no? Entonces van a haber todos los diferenciales necesarios para poder yo determinar cuál sería el área final. Entonces, todos estos diferenciales van a estar ahí, ¿no? Diferencial, diferencial, diferencial y diferencial, ¿no? Todos los diferenciales. Pero finalmente la altura está delimitada ¿por quién? Por la curva, ¿no? O sea, la curva es la que me da la altura, finalmente, ¿no? La curva gris, que en este caso sería la curva seno, coseno, ¿verdad? Entonces la curva de arriba es finalmente mi altura, que sería la función seno, coseno. Y para la curva de abajo, el mismo análisis, ¿no? ¿Quién está delimitada por esto? Va a ser la función seno, la otra función que nos queda. Entonces ya tenemos cuál es la altura y cuál es mayor y cuál es la altura menor. Ahora,
Lo que nos queda es el radio medio. El radio medio, para hacer el análisis de radio medio, lo que debemos de analizar primero es que de la altura, de la distancia desde el eje Y hasta el diferencial que estamos tomando, tiene un valor de X. En este caso siempre va a tener esta misma característica, ¿no? Esa misma denominación. Desde el eje Y hasta el diferencial va a ser X. En este caso, como hemos tomado un diferencial vertical, X. Si hubiéramos tomado un diferencial horizontal, hubiera sido Y, ¿no? En el sentido contrario. Y el radio medio va a ser desde el diferencial hasta el eje de rotación. Entonces, esa es la definición de radio medio. Va a ser toda esta distancia, desde el diferencial hasta el eje de rotación. Pero como yo sé que toda esa distancia del eje Y hasta el eje de rotación vale pi medios, entonces yo puedo deducir, ¿no? De que X más el radio medio es igual a pi medios, ¿no? Como está aquí. X más el radio medio es igual a pi medios. Si yo despejo radio medio, me queda pi medios menos X, ¿verdad? Entonces ya tenemos el radio medio en función de X. Ya tenemos el H mayor, tenemos el H menor y tenemos el radio medio. Ahora me faltarían los límites de integración, pero los límites de integración ya los había analizado anteriormente, que era desde cero hasta este punto que era intersección, que era pi cuartos, ¿no? Ya lo habíamos analizado de que era pi cuartos el punto de intersección. Entonces, por eso los límites de integración van de 0 a pi cuartos. Ahora, como ya tenemos todos los elementos, nos queda solo reemplazar. Si yo reemplazo, el volumen en la región limitada será de la siguiente manera. B es el volumen 2pi por la integral de 0 a pi cuartos de el radio medio, que era pi medios menos x, por el coseno de x menos el seno de x. ¿Verdad? Puedo aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Para este caso, aplico la propiedad distributiva, pi medios aquí y x acá, ¿no? Sería pi medios por coseno de x menos pi medios por seno de x menos x por coseno más x por seno. Y aquí también puedo separarlos, ¿no? Separar las integrales en 4 integrales. En este caso, para cada uno, pi medios puedo sacarlo afuera, ¿no? Porque es una constante. Entonces, pi medios sale afuera. Pi medios también acá sale afuera. Acá no, porque ambos son variables, no puedo sacarlos. Y me quedaría la derivada, la integral del coseno es el seno, y la integral del seno, el menos coseno. Definida entre 0 a pi cuartos. 0 a pi cuartos, también para ambos, ¿no? Ahora, para esos dos casos últimos, ¿verdad? Vamos a tener que utilizar un tipo de integral que es la integral por partes, para poder hallar esa integral. Y acá vamos a utilizar un método que se llama el método de tabulación. Es un método que también lo he explicado anteriormente, cómo es que se utiliza el método de tabulación, cómo es que se desarrolla. Es digamos, un método alternativo dentro de la parte de integrales por partes. Se utiliza para tipos de integrales específicas. En este caso voy a utilizar para esta integral x por coseno. ¿Y qué consistía el método de tabulación? Primero, para el primer factor, x por coseno, ¿no? Es el primero que voy a analizar. ¿Qué decía el método? El método decía que yo primero tengo que identificar cuáles son las funciones que forman parte de la integral. En este caso tengo dos, x y coseno. Son dos funciones distintas, ¿verdad? Entonces, cuando yo reconozco estas dos funciones, lo que yo voy a hacer a continuación es identificar dos columnas. La primera columna va a ser la columna de derivación y la segunda columna va a ser de integración. ¿Dónde? En la primera columna voy a colocar cuál es la función que voy a derivar y en la segunda columna cuál es la función que voy a integrar, ¿no? Entonces, para el primer caso, hemos tomado la función de derivación x. Si yo derivo x,
1. Si yo derivo 1, 0. En el otro lado, la otra función, que sería coseno, integro. Si yo integro coseno, el seno. Si yo integro el seno, el menos coseno. Ahora, ¿por qué no lo hice al revés? ¿Recuerdan cuando yo les decía que el método terminaba cuando una de las columnas daba 0? Significa de que si yo logro de que al menos una de las columnas sea de derivación o sea de integración me dé 0, yo tengo que parar el método y colocar el resultado de acuerdo a cómo se estructure. En este caso, la estructuración va a ser x por seno y 1 por menos coseno, con los signos más, menos, más alternados, ¿no? Eso es algo que ya también habíamos visto. Ahora, la pregunta, como les decía, es ¿por qué no puse acá el coseno y por qué no puse el seno, el x? Si yo derivo el coseno, me va a dar el seno. Y acá va a variar seno, coseno, coseno. Y acá, si yo voy integrando, me va a dar x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, sucesivamente. Y nunca me va a dar 0 en ninguna de las columnas. Entonces, yo obviamente lo que tengo que hacer es buscar en cuál me conviene, en cuál columna me conviene colocar, ¿no? Entonces, para este caso, pues, hemos derivado la función x para que me dé 0. Entonces, esa es la razón por la cual no he tomado el, el valor contrario, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería x por el seno de x menos por 1 por menos coseno. Como acá hay menos, menos por menos más coseno de x. Listo, ya tenemos la respuesta a esa integral. Ahora vamos con la otra. X por el seno. Lo mismo. La columna de derivación, la columna de integración. En este caso ya sabemos por qué ponemos el x. X, 1, 0. Ahora con el seno, integro el seno, menos coseno, integro el menos coseno, menos el seno. La multiplicación va a ser así en cruz, en aspa, ¿no? Sería x por menos coseno, sería esto de aquí, más menos 1 por el seno. Como acá está menos, menos por menos, más. Entonces ya tengo las respuestas de las integrales, ¿no? De esta integral sería esta, y de esta integral sería esta la respuesta. Entonces, esa sería la respuesta de las integrales. Ahora, lo que me falta es reemplazarlo, nada más, ¿no? Aquí, 2pi por pi medios. Aquí solo nos faltaba evaluar en pi cuartos y 0. Solo reemplazar cuando x vale pi cuartos sería seno de pi cuartos, la raíz de 2 entre 2, menos el seno de 0. Seno de 0, que es 0. Pi medios, acá sería el coseno de pi cuartos, que es la raíz de 2 entre 2, y el coseno de 0, que es 1. Acá como este menos con este menos se pueden juntar, menos por menos más, me quedaría esa respuesta. Y acá me quedaría menos x por seno de x más coseno de x, que era la respuesta de la primera integral por partes, desde 0 a pi cuartos, más menos x por coseno de x más seno de x, evaluada también en 0 a pi cuartos. Continúo, digo, el volumen sería 2pi por pi medios entre la raíz de 2 entre 2 menos 0, pues la raíz de 2 entre 2 entre 2. Pi medios por la raíz de 2 entre 2 menos 1, lo voy a dejar ahí. Y acá nos quedaría evaluar en pi cuartos. Primero, entonces digo, x pi cuartos, acá está, pi cuartos por seno de pi cuartos, raíz de 2 entre 2. Más coseno de pi cuartos, raíz de 2 entre 2. Ahora, cuando vale 0, si x vale 0 aquí, sería 0 por 0, 0, ¿no? Más coseno de x, coseno de 0, 1, ¿no? Ese es el 1 que está acá. Ahora, vamos con lo otro, lo mismo. Cuando x vale pi cuartos, menos pi cuartos por coseno de pi cuartos, raíz de 2 entre 2, más seno de pi cuartos, raíz de 2 entre 2. Ahora, cuando vale 0, 0 por el coseno, 0. Seno de 0, 0. Entonces ya no es necesario colocarlo porque ya sabemos que da 0. Entonces, acá sería volumen igual a 2pi, pi por raíz de 2, entre 2 por 2, 4. Ahí está. Acá aplico propiedad distributiva, ¿no?
este para este y este para este. Entonces, pi por raíz de 2, 2 por 2, 4. Pi medios por 1, pi medios. Listo. Ahora aquí, pi por raíz de 2, 4 por 2, 8. Está de aquí. Raíz de 2 entre 2 igual y 1 igual. Acá el signo afecta, ¿no? Negativo, menos por más, menos, y menos por menos, más. Pi por raíz de 2, 4 por 2, 8. Ahí está, más raíz de 2, 2 entre 2. Listo, ya tengo todo. Ahora, ¿qué sigue? Lo agrupamos. El volumen sería igual a 2pi. Acá puedo agrupar este de aquí, con este de aquí, con este y con este. En el caso del raíz de 2 entre 2 puedo simplificarlo. Mira, a ver, acá está negativo y acá está positivo. Se van, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Ya, entonces lo que hago es sacar de las fracciones, sacar mínimo común múltiplo, ¿no? 8. 8 entre 4, 2, 2 pi raíz de 2. 8 entre 4, 2 pi raíz de 2. Menos 8 entre 8, 1 por pi raíz de 2. Menos 8 entre 8, 1 por pi raíz de 2. Menos, ¿quiénes sobraban? Pi medios más 1. Listo. Luego, evaluamos, ¿no? 2pi más 2pi, 4pi. Menos pi, 3pi. Menos pi, 2pi. 2pi raíz de 2 entre 8. Menos pi medios más 1, que sobraba. Después, aplico la propiedad distributiva, ¿no? Que sería esto por esto y esto por esto. Sería 2pi por 2pi, 4pi cuadrado. Por la raíz de 2 entre 8. Ahí está. Ahora en el otro, 2pi por pi, 2pi cuadrado. Entre 2. Más 2pi por 1, que es 2pi. Si yo lo trato de organizar, me quedaría de esta forma, ¿no? El 2pi. Y acá me quedaría factor común, pi al cuadrado. Por, acá puedo simplificar. Cuarta, 1, cuarta, 2. O sea, raíz de 2 entre 2, que es esto de aquí. Y acá puedo simplificar 1, 1. Menos 1. Por eso queda la respuesta así. Y entonces esa sería la respuesta o el volumen del, del sólido generado por la rotación del área. Ahora, ¿cómo es que se vería ese volumen realmente? Ahora vamos a ver cómo es que se ve ese volumen en el GeoGebra. Vamos a ver cómo es que se ve en el programa para que yo pueda definirlo, ¿verdad? Cómo es que se ve este volumen que ya hemos hallado matemáticamente para poder compararlo, ¿no? Vamos a ver GeoGebra. El GeoGebra nos muestra lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el gráfico. No sé si se logra visualizar. Entonces, tenemos el gráfico, tenemos la primera, en este panel, digamos, tenemos la gráfica seno y coseno. Acá está. Este sería el eje de rotación, que sería pi medios, ¿no? Y acá está la gráfica seno y la gráfica coseno, ¿no? Como hemos sacado, ¿no es cierto? La gráfica seno, la gráfica coseno. Y eso de aquí sería lo que significa el área limitada, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos visto. Ahora, ¿cuál sería el volumen? ¿No? Entonces, esto lo voy a hacer rotar 360, o sea, toda la vuelta, para que puedan visualizar cómo es que se ve la gráfica, ¿no? Entonces, ahí se logra ver cómo es que esa área va rotando alrededor del eje de rotación, que sería pi medios, ¿no? Que ahí que se nota, se puede ver, ¿no? Entonces la gráfica sería así. La gráfica va rotando, ¿no? Va rotando en todo, dando una vuelta de 360, ¿no? Alrededor del eje de rotación y formando ese volumen, ¿no es cierto? Que es el volumen que hemos hallado nosotros matemáticamente. Entonces, de manera gráfica y de manera matemática hemos podido resolver este problema
utilizando en este caso el programa GeoGebra que nos ayudaba a poder determinar cómo es que se ve el volumen realmente, porque ya sabemos cuánto sale el volumen, pero ahora vemos cómo es el volumen, que sería en este caso, ¿no? Como tipo un embudo de dos boquitas, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces vemos ahí, miren ese gráfico, miren el gráfico que nos da, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos, por este ejercicio. Entonces, ya hemos visto ese problema de volúmenes, hemos visto el gráfico de esa función utilizando GeoGebra. Después, en el próximo video, vamos a hablar ahora de aplicaciones a las integrales, pero utilizando para longitudes de arco, ¿no? Que también es un tema muy común en el tema de aplicaciones de las integrales para ya longitudes de arco, ¿no? Es una fórmula un poquito simple y la vamos a ver detalladamente con algunos ejemplos, ¿no? El problema quedaría hasta aquí, viendo el gráfico, y pues estamos esperando el próximo video, chicos, y nos estamos viendo hasta la próxima. Entonces.